Y recibimos ahora con gusto en este foro de movilidad Excelsior presentado por Mercado Libre a Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y además querido compañero y amigo, que ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas y universidades. Actualmente es titular del programa de radio Imagen Empresarial, también colabora en distintos espacios informativos y publica una columna en el periódico Excelsior. Rodrigo. Gracias, Pascal. Moni, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en esta segunda edición. Aquí con nosotros. Y bueno, sobre también, todo con Cristian. También con nosotros, mi compañero Cristian Moreno, por supuesto. Cristian Moreno pasa por acá con 19 años de experiencia. Este hombre es uno de los periodistas, en verdad, más relevantes de la fuente automotriz en México. Es editor también del periódico Excelsior, fundador de la marca Atracción y titular del programa de radio y televisión Autos en Imagen, que por ahí hemos estado contigo, ¿verdad? Gracias. Así que bienvenidos a su casa, Cristian y Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Y bueno, un poco la idea, evidentemente, en un foro de movilidad es hablar del sector automotriz y sobre todo, pues, de un motor de la economía mexicana que sin duda se ha transformado profundamente. Y decidimos, Cristian y yo, llamarle Volver al Futuro Automotriz, porque así como Marty McFly, ¿se acuerdan de la película Volver al Futuro?, viaja 30 años al pasado, pues un poco la idea es viajar justamente 30 años al pasado. ¿Cómo estaba México en 1992 antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio? Ahora se llama TEMEC. Y bueno, Cris, ¿cómo estaba México en ese entonces? Pues mira, si nos remitimos justo a ese año, la industria automotriz mexicana no era lo que hoy conocemos. Había mucho menos marcas, habíamos vivido un proceso muy largo en donde la industria servía sobre todo a fines de exportación. El día de hoy más del 90% de los vehículos que se hacen en este país se siguen exportando. Sin embargo, fue gracias a ese 1992 cuando se comenzó a fraguar lo que actualmente conocemos. Tenemos una de las huellas de producción más grandes que hay en el planeta. Lo digo todos los días en mi programa, no hay nada en este país que los mexicanos hagan mejor que autos. Ni el fútbol, ni la comida, ni las televisiones que fabricamos y muchas son tan buenas como los vehículos que aquí manufacturamos. Si nos remitimos a 1992, también me gustaría viajar un poquito en el tiempo, Rodrigo, hacia 1925. Tal vez ese sería uno de los pilares más relevantes que hay en la industria automotriz porque fue la primera piedra, fue el comienzo. Para 1935 llegó otra marca importante y para 1938 ya teníamos a las tres grandes de Detroit que durante mucho tiempo estuvieron liderando este proceso productivo. Me refiero a Ford, a General Motors y posteriormente a Chrysler, hoy Stellantis, que son marcas que han con el paso del tiempo construido no solo plantas de manufactura, sino desde mi punto de vista una de las riquezas más relevantes que hay en este país. ¿Por qué? Por las fuentes de empleo. ¿Por qué? Por la tecnología que tienen. Y vamos a hablar no solamente del tema de la movilidad, Rodrigo, sino también acerca de la industria que fabrica los autos. Tengo aquí una biografía, todos ustedes son expertos en la materia, así es que repetir todos estos datos sería redundante. Sin embargo, sí me gustaría hablar de algunos muy puntuales y específicos, como la cantidad de Producto Interno Bruto que representa el proceso de manufactura en nuestro país. Si vamos a estados como Puebla, por ejemplo, casi la mitad de lo que se hace en ese estado tiene que ver con los autos. En el país esto puede recurrir hasta un 20% o un poco más si hablamos de autopartes, Rodrigo. La industria automotriz representa el 4.6% del empleo total nacional. Entonces, si queremos gente que sepa trabajar, si queremos gente educada, si queremos gente que sepa hacer pues lo que queremos los mexicanos, la industria automotriz es un gran apalancamiento. El 91%, como les decía un ratito, tiene que ver con los autos. Vamos al otro slide. Y aquí hablamos de dónde están las marcas automotrices, porque si nos ponemos a ver en dónde están ubicadas, pues prácticamente tenemos cubierto un gran porcentaje del país. Podemos hablar de corredores automotrices, vamos a hablar de 17 marcas. Imagínate, de aquellas tres que te acabo de mencionar, del 25, el 35, el 38, a las 17 marcas que hoy tenemos, pues prácticamente tenemos de todos los colores, de todos los sabores, y lo más interesante, que es lo que vamos a hablar, es cuáles más van a llegar, Rodrigo. Exactamente, y sobre todo que estamos viendo una transformación. Tuve la oportunidad de estar hace poco en dos lugares muy emblemáticos, uno de ellos Nuevo Laredo, y ahí, digamos, las arterias que comunican a México con la región Norteamérica, pues una buena parte son vehículos que van en estos trailers. Claro. Y la otra fue justamente en Tampico, y sabes que algo que me generó, digamos, una sonrisa, fue que producimos camionetas
digamos, Mercedes, y se exportan a Alemania. Y no es un asunto menor con la excelencia en la ingeniería que tiene Alemania, el que una manufactura de excelencia como es la mexicana, pues se exporte al resto del mundo, lo mismo con BMW y otras, pero sí que da mucho orgullo porque hemos alcanzado esa excelencia. Pero ahora, ¿cómo se ve el futuro? O sea, así como Marty McFly viajó 30 años al pasado, en el futuro pues la cosa se ve distinta. Estas láminas, por cierto, las hice ahora, estoy fascinado con el tema, mediante inteligencia artificial. Hay dos motores de búsqueda en donde tú le pones datos y conceptos y te genera un slide. Por ejemplo, aquí le puse auto verde. Y me salió este auto, ¿no? Me salieron varios más, pero escogí este porque es el más parecido. Y es que sin duda, en los siguientes 30 años veremos una transformación de los motores, porque claramente pues vamos transitando hacia la electrificación total. De hecho, el estado de California en Estados Unidos, que es el estado más grande de la Unión Americana, para 2035 ya no va a permitir que se vendan vehículos con motores de combustión interna, ni siquiera híbridos, serán 100% eléctricos. Y la Unión Europea también hace pues, poco más de un mes, también ya aprobó que será para el 2035 cuando ya no permitan justamente la venta de vehículos de combustión interna, bajo la lógica que para el año 2050 ya no habrá, ¿no? Porque todavía si compras, por ejemplo, uno de combustión interna en 2034, lo podrás utilizar. Yo creo que como se ven las cosas, hoy se está celebrando la COP27, esta reunión en donde asisten los líderes globales y están discutiendo cómo mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, será cada vez más costoso y en ese contexto la idea es que los vehículos para el año 2050, en este futuro que estamos planteando, pues ya serán 100% eléctricos y será una cosa del pasado tener vehículos de combustión interna. El otro mercado, que es enorme, el de China, ellos van un poco más lento. Ellos para el año 2035 definieron que la mitad de los vehículos que se vendan serán híbridos conectables, los plug-in, de hidrógeno o 100% eléctricos, obviamente. Y estamos hablando de empresas también de este país que están siendo muy potentes y en donde muchas, obviamente, tienen empresas conjuntas en donde están pues ahí avanzando en este enorme mercado. Y pues esos dos grandes bloques son los que están determinando hacia dónde se tiene que mover la industria automotriz en nuestro país, a donde ya está ocurriendo. Y luego el otro elemento es que pues van a ser vehículos autónomos, como les decía, esta otra lámina también puse ahí autonomía y fondo espacial para que se pareciera a lo que estamos hablando hoy y generó ello, y esto habla de la capacidad y la rapidez que tenemos en términos de los sistemas, pero también de las enormes cantidades de capital que se requieren para formar a los nuevos ingenieros, porque pues somos muy buenos, graduamos más de 100,000 ingenieros al año, es una verdadera potencia México en ello, pero ahora lo que requerimos es tener nuevas habilidades, justamente ir avanzando en ello para poder participar de este mercado. Hoy el mercado de vehículos autónomos, bueno, desde el año pasado eran 25,000 millones de dólares, se estima que para el 2030 serán 196,000 millones de dólares. Y como muchas revoluciones tecnológicas, a veces sobreestimamos el corto plazo en cuanto a la innovación tecnológica, es decir, cuando Steve Jobs dijo, esto se llama, que este por cierto es un Samsung muy bonito, Fold además es el que se abre, pero pues todo el mundo dijo, no, se va a transformar todo muy rápido, no fue tan rápido, pero finalmente en los siguientes 10 años pues se transformó totalmente la realidad y hoy pues esto básicamente es una mini computadora cada vez con más habilidades y lo mismo va a ocurrir con esta transformación de los vehículos en términos de autonomía y por eso estamos viendo una, digamos, matrimonio, transformaciones radicales. Hoy Renault hizo un anuncio importante, en fin, muchas marcas que están invirtiendo muy fuerte en desarrollar estos sistemas de la mano también de las empresas tecnológicas y creo que ahí vamos a ver un matrimonio cada vez más potente en donde México tiene un papel fundamental que jugar. Y bueno, para participar de ello, ¿qué se requiere para que México esté en este futuro? Pues se requieren tres cosas. Cambiar la matriz energética es uno de los retos formidables que tiene nuestro país. Estamos en ello, de repente pues se ven, digamos, algunas situaciones ideológicas, etcétera. La verdad es que yo creo que México no tiene mucho margen para dónde moverse, sobre todo porque pertenecemos a la región más próspera del planeta, que es la región Norteamérica, y Estados Unidos con Joe Biden tiene claridad en que el cambio climático y sobre todo el cambio de la matriz energética es uno de los factores indispensables en su transformación económica. La segunda es la formación educativa. Esto, es decir, cómo pues hoy los ingenieros tienen la capacidad no solo de aprender, digamos, pues la ingeniería de hoy, que seguramente está anticuada con respecto a la ingeniería en 4 años cuando se gradúen. Entonces eso implica que necesitamos, digamos, modelos educativos altamente
flexibles, Claro. en donde lo que reina es la capacidad de adaptar conocimiento, transformarlo y sobre todo utilizarlo de manera adecuada. Y la verdad es que platicando con muchos líderes de empresas de manufactura, etcétera, sí que se destaca México por esta gran capacidad que tiene el trabajador mexicano en términos de adaptarse a nuevos procesos. Quizás el área de oportunidad que podríamos tener es cómo lo hacemos de manera organizada, digamos, planeada, y aprovechamos este gran ingenio que tenemos, que tú lo sabes bien, Cristian, las mejores plantas de manufactura automotriz están en México. Es correcto. Y cuando tienes que adaptar una línea de producción, no hay como los ingenieros mexicanos en términos de la flexibilidad de adquirir este nuevo conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es sistematizarlo. Y obviamente, pues la velocidad de adaptación, ¿no? El mundo no nos va a esperar. Si nos llegamos a tardar, esta historia que hemos construido en los últimos 30 años se puede repetir hacia el futuro con nuevas habilidades y nuevas técnicas, sobre todo porque hoy el vehículo ya no es solamente un medio de transporte para ir del punto A al punto B, es un punto, digamos, de conectividad. Cada vez vemos a los vehículos más como una minicomputadora con ruedas, y eso, por supuesto, implica una transformación acelerada de nuestra concepción del automóvil y sobre todo también del papel que tiene que jugar el gobierno, por un lado, en términos de la inversión, por ejemplo, en infraestructura eléctrica, en señalética, en términos de las calles, etcétera, pero también en términos de cómo transformar toda la cadena de suministro, y para eso se requerirá la banca de desarrollo con la banca privada, etcétera, para ir acompañando a estas empresas que logren esta proveeduría en un escenario además en donde estamos viendo que el mundo se está partiendo. Claro. Una inercia es la de Estados Unidos, otra la de China. Entonces, bueno, pues estos son los componentes, digamos, de visitar el pasado, que ha sido muy exitoso los últimos 30 años, y entonces para que cuando volvamos al futuro lleguemos como un país potente como lo que somos, y sobre todo aprovechando estas grandes oportunidades. Si regresamos a aquel viaje que hizo primeramente Marty McFly del 85 al 55 y después cómo voló al 2015, me gustaría volar del 2022, el momento en el que nos encontramos en este momento, al 2052. Acabas de dar cifras muy importantes, pero nuestro país tiene un músculo que necesitamos ejercitar. Así como todos los atletas cuando tienen musculatura, México tiene que enfrentar, tú lo acabas de decir, la transformación de toda la infraestructura que actualmente tiene. La huella de producción nos alcanza para ser el cuarto productor más grande del mundo, pero también nos tendría que alcanzar para esta transformación. Y hay que ver todas las implicaciones que las firmas automotrices, una marca como Volvo, que desde el principio dijo, está bien, voy a hacer autos cero emisiones, pero también tengo que hacer plantas de manufactura cero emisiones. Y entonces todos aquellos proveedores que en nuestro país son realmente una cadena de suministro sobre la cual hoy se recarga la industria automotriz tendrían que tener esa misma transformación. Las pequeñas empresas que en México hacen desde los chips para las bolsas de aire, las tarimas para subir todos los trailers y poderlos mover por todo el mundo, hasta las cosas más complejas que se desarrollan aquí como las herramientas que forman parte de la cadena de suministro, se tendrían que adaptar a esta matriz energética de la cual nos habla Rodrigo. También hay que entender que nuestra formación educativa no tiene que ver únicamente con los 4 o con los 5 años que estamos en la universidad. El día de ayer estaba transmitiendo desde Torreón y uno de los públicos que me gustó mucho que me acompañara en la transmisión fueron chicos del CONALEP. Hay que entender que como instituciones gubernamentales tenemos que generar todo lo que tiene que hacer la industria automotriz para que las grandes compañías tengan a esta formación educativa de su lado. Y finalmente, cuando hablas de la adaptación, hay que entender que actualmente somos el país que más tratados de libre comercio tiene a escala internacional. Y esto nos muestra un contexto muy condescendiente. Podemos mandar vehículos sin ninguna implicación a más de 52 países, pero si hoy no empezamos a trabajar en las políticas que le permitan a nuestro país llegar al 2052 con toda la atracción, con toda la musculatura y con toda la huella de producción que actualmente tenemos para mantenernos en ese nivel, no lo vamos a alcanzar. Y además agregaría, Cristian, que hay una enorme oportunidad porque con este alejamiento geopolítico que hoy se está dando entre Estados Unidos y China, revisaba cifras enero-septiembre, y Estados Unidos importó desde China 400,000 millones de dólares, exportó 100,000 millones de dólares. En esos 400,000 millones de dólares caben varias oportunidades y varias innovaciones de México, porque evidentemente hoy los Estados Unidos está buscando cómo sustituir, y eso es el famoso nearshoring o relocalización, en donde México tiene grandes oportunidades y sin duda las tiene en el sector automotriz, que compra decenas de miles de millones de dólares y que está buscando con mucha urgencia cómo lograr desarrollar esa proveeduría en México, porque evidentemente si algo nos comprobó el 2021 y el 2020, 21 y 22 es justamente
justamente que queremos tener cadenas de suministro no solamente just in time, diría just reliable in time, en términos de cadenas de suministros que sean confiables, pero también que estén puntualmente, digamos, que permitan estos métodos de producción cada vez más acelerados. Y creo, mi querido Cristian, que ese es el futuro luminoso que tenemos que ir construyendo para que no solo regresemos al pasado, sino visitemos el futuro construyéndolo hoy. Así es, ser lo suficientemente flexibles para que en el futuro cercano México siga siendo la potencia en términos de movilidad, en términos de manufactura y en términos automotrices que hoy lo somos, Rodrigo. Pues Cristian, un gusto. La verdad es que es un gran foro y estamos muy emocionados porque la movilidad tiene que ver con muchos vectores, con muchas cosas que iremos platicando hoy, como son las telecomunicaciones, como es el comercio electrónico sin duda, como es el transporte, ir del punto A al punto B, que cada vez adquiere distintas dimensiones. Así que agradecerles mucho y un gusto participar en este segundo foro. Cristian, gracias. Gracias. Moni, muchas gracias. Gracias, Cristian.